Muy bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Un privilegio que Dios me da de gracia. Vamos a ver. Abramos nuestras Biblias en Efesios. Estuve orando a Dios preguntando, ¿avanzo o hago un repaso de lo que dimos en Efesios? Entonces, en la gracia de Dios decidí repasar el versículo 13 y vamos a ver si da tiempo para repasar lo que dimos del capítulo 1 y del capítulo 2 y vamos a ver cómo se desarrolla. A ver, pongo esto. Ahí está. Entonces, Padre Celestial, gracias por este gran privilegio que me das de estar aquí con mi iglesia. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, conocer a Cristo y compartir tu palabra también con mis hermanos. Y sabemos que todo en la vida cristiana es de gracia y esto es un privilegio muy grande. Te pido que por el poder de tu Espíritu ilumines nuestros corazones, los ojos de nuestros corazones, para que entendamos estas palabras, más que palabras vacías, palabras que toquen el corazón, palabras que cambien nuestra vida, que nos transforman, palabras llenas de poder, porque es tu palabra, la palabra de Dios mismo. Te pido para que si hay alguien que todavía no ha creído en Cristo como su único Señor y Salvador, tu Espíritu pueda tocarle para que esa persona crea. Y si ya somos creyentes, igualmente, que tu Espíritu nos toque para que tengamos la motivación correcta para vivir la vida cristiana con el poder de Dios. En nombre de Cristo Jesús, amén. En Efesios capítulo 2, versículo 13, vamos a leer del versículo 11 al 13, que es lo que habíamos dado la vez anterior, pero hoy vamos a dar más un repaso, entonces leo. Acá dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora estamos en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Al comienzo del versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. Nosotros hablamos que para Dios hay dos identidades, hay dos opciones, estar con Cristo o en Cristo. No hay una versión intermedia, más o menos en Cristo y más o menos sin Cristo, sino hay solo dos opciones, con Cristo y sin Cristo. Hay solo dos opciones, lejos de Cristo o cerca de Cristo. No hay una opción intermedia para Dios. Y acá Pablo le está hablando a los hermanos de Éfeso que ellos un día, como hablamos, no estaban enterados de nada de las cosas de Dios. Estaban lejos del pacto, de las promesas, no entendían nada del Antiguo Testamento, no sabían nada de eso, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en el versículo 13 dice, pero, como siempre hablamos, este pero cambia todo. Este pero es un cambio de 180 grados. Dice, pero ahora, antes ustedes estaban sin Cristo, pero ahora, dice, en este momento, Pablo le dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando dice en Cristo Jesús, está hablando de una nueva posición. Como hablamos ya desde el comienzo de Efesios, cuando dijo Pablo la alabanza a Dios Trino, dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo como su único Señor y Salvador, es porque está sucediendo el milagro de la nueva vida en Cristo. Esa persona que estaba muerta, nace de nuevo. Y ahí en ese momento es una persona en Cristo. Cambia de posición, de estar en una posición bajo condenación, cambia a una posición de estar bajo la aprobación de Dios. Y esto es solamente por gracia, como ya leímos y vamos a repasar dentro de un rato. Y esto no solo es un cambio de posición, sino es un cambio también de identidad. De no ser parte del pueblo de Dios a ser parte del pueblo de Dios. De no ser parte de la familia de Dios a ser parte de la familia de Dios, hijo, heredero. De estar lejos de Dios a estar cercano a Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos conocer nuestra identidad y posición en Cristo. Porque solamente así viviremos conforme a quien realmente somos en Cristo. Ese es el propósito de Pablo. Pablo quiere que nosotros sepamos quién realmente somos en Cristo. Y la verdad es que al conocer quiénes somos en Cristo, conocemos también quién es Dios para nosotros. Conocemos el Evangelio. Conocemos cuál es el carácter de Dios hacia nosotros en Cristo.
Al conocer nuestra identidad y posición en Cristo, crecemos en santidad. Solamente si conocemos nuestra identidad y posesión en Cristo, vamos a poder vivir la vida cristiana. Porque si no conocemos nuestra identidad y posición en Cristo, vamos a estar en nuestras propias fuerzas. Vamos a decir, yo hago esto, yo. Y vamos a caer. Solamente si conocemos nuestra identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo, vamos a tener las fuerzas del cielo en los lugares celestiales, las riquezas espirituales para vivir una vida de acuerdo a quien realmente somos en Cristo. Acá Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Acá dice, habéis sido hechos cercanos. Esto acá es un verbo, en griego es un verbo pasivo. Se traduce con más de una palabra. Perdón, estoy goteando algo. Se traduce por más de una palabra, pero en realidad en griego es una palabra, es un verbo pasivo. ¿Qué es un verbo pasivo? Bueno, hay verbos pasivos y verbos activos. Los verbos pasivos es algo que nosotros no realizamos la acción. Por ejemplo, un verbo activo que yo realizo la acción es a ver, ¿qué puedo hacer? Yo desato mi cordón. Eso acá, ahí estoy desatando mi cordón para el que no ve, o el que no ve. Ahí es un verbo activo porque yo actúo el desatar mi cordón. Pero si yo digo, soy desatado el cordón, o me están desatando el cordón, eso es un verbo medio pasivo, o pasivo es que soy desatado. Entonces alguien más me realiza la acción. Este es un verbo de esta manera, es un verbo pasivo, que dice, habéis sido hechos cercanos. No es tú te habéis acercado a Dios, sino acá está diciendo, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Porque Pablo en Efesios está haciendo clarísimo el énfasis que es por iniciativa divina que tú sos salvo. Es por iniciativa divina que tú tienes una nueva identidad. Es por iniciativa divina que vos sos acercado a Dios. ¿Y cuál es el medio por el cual nosotros fuimos hechos cercanos? Acá dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. La sangre de Cristo es el medio que Dios utiliza para acercarnos a Dios. Como nosotros dimos, el pecado nos separaba de Dios. Hay una ilustración que hace un hermano evangelista, Miguel Galesio, y él pone un folleto así y dice, este somos nosotros, esta mano somos nosotros y esta mano es Dios. Entonces, cuando nosotros intentamos acercarnos a Dios, hay algo que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero Cristo, el único justo, que tenía la justicia divina, que fue perfecto y era Dios mismo, quien cumplió de corazón la ley perfecta de Dios. Dios encarnado, como papá predicó de Juan 1:1 y Juan 1:14, el verbo se hizo carne.
En principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ahí sigue explicando que el Verbo se hizo carne. El Verbo que era Dios, ese es Jesucristo. Y Jesucristo derramó su sangre preciosa para que en su sangre lo que nos apartaba de Dios sea sacado. De tal manera que nosotros podamos ser cercanos de Dios. Únicamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Únicamente la sangre de Cristo nos redimió, nos compró para que seamos de Dios. Eso es la palabra redención. Fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo, como nosotros habíamos leído y estudiado en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No existe otro medio que no sea Cristo mismo y su vida derramada en la cruz que nos puede hacer que tengamos una relación con Dios personal. Es porque Cristo entregó su vida únicamente que nosotros tenemos una relación cercana con Dios. No es nuestras obras, no es nuestra iniciativa, sino es únicamente la iniciativa de Dios que nos acerca a Dios mismo. En Hebreos 10, versículo 19, leemos. Hebreos 10, versículo 19. Versículo 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor de Hebreos nos anima a entrar al lugar santísimo, porque el velo fue roto. Porque ahora en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos acceso a Dios. En el arca del pacto estaba el propiciatorio con 2 querubines que representaba, como dicen los de Estados Unidos, the mercy seat es el trono de la gracia, donde el Shekinah, la gloria de Dios, aparecía y ahí estaba con su pueblo. Hoy, en cualquier momento, hoy mismo cuando estaba orando, cuando papá estaba orando, estábamos delante del trono de la gracia, en la presencia de Dios mismo. ¿Y cómo no fuimos consumidos? Como papá explicaba el otro día, por la sangre de Cristo derramada en la cruz que nos da acceso directo en todo momento al trono de la gracia. En Hebreo mismo, capítulo 4, también el autor anima diciendo en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estás en un momento de prueba.
necesitas misericordia, ve confiadamente al trono de la gracia. Ora por el nombre de Cristo y la sangre perfecta de Cristo derramada en la cruz en tu lugar, en tu favor. Porque en Cristo tienes la justicia de Dios. En Cristo eres justo. Y puedes estar sin que Dios te destruya ahora. Y los reformados tienen un término que es coram Deo, que es vivir en la presencia de Dios. La verdad es que todo creyente, en todo momento, está viviendo en la presencia de Dios, no solo cuando ora. En todo momento estamos delante de Dios, pero no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la justicia de Dios, que es nuestra propia justicia por la fe, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. En Romanos capítulo 3, versículo 19, dice, Romanos capítulo 3, versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está diciendo que todos los seres humanos están bajo pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Y la ley de Dios nos muestra justamente eso. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley nos muestra que somos pecadores. La ley nos muestra que somos transgresores de la ley perfecta de Dios. La ley, el propósito de la ley, uno de los propósitos de la ley es para que todo ser humano se calle delante de la justicia perfecta de Dios. Uno de los salmos que estaba leyendo en estas semanas es el Salmo 130, que en el versículo 3 y 4 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Quién puede mantenerse delante de la ley de Dios? Nadie. Acá dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano, aparte de Cristo, puede ser declarado justo delante de Dios por su obediencia, por cumplir la ley perfecta de Dios. Y cuando un ser humano se enfrenta delante de la ley de Dios, ya sea como el joven rico, la mujer samaritana o Nicodemus, y ve, ay no, yo no sé, yo soy pecador, no cumplí la ley. O vemos en el sermón del monte Cristo predicando a los fariseos y los que estaban allí. Y ellos decían, Cristo les decía, ustedes habréis oído que no hay que matar. Pero yo os digo que cualquiera que diga facto a su hermano es culpable de juicio, es homicida de corazón. Cualquiera que mire a una mujer con codicia
o para la mujer es hombre, es adúltero de corazón. Cristo mostró que la ley moral de Dios no solamente son obras externas, sino es el mismo corazón y las motivaciones que uno tiene. Es más profundo el problema del pecado. Aún un ser humano haciendo, entre comillas, obras agradables, buenas, si no tiene a Cristo en su corazón, son obras de rebelión a Dios. Entonces, ¿cómo el ser humano puede tratar con el problema del pecado? En el versículo 21 de Romanos 3 dice, pero ahora aparte de la ley. Aparte se puede traducir separado o sin. Pero ahora aparte de la ley, sin la ley, separado de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios se manifestó. Y ya fue prometido, testificado desde antes en el mismo Antiguo Testamento. Ya en Génesis 3:15, Dios ya prometió que iba a venir la simiente que nos iba a salvar, que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Ya a Abraham fue prometido que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Cristo fue prometido desde antes, el Evangelio fue prometido desde antes. La justicia de Dios por medio de la fe ya fue hablada desde antes. Bueno, en Romanos 4 cita algunas partes del Antiguo Testamento acerca de eso, si un día o después quieren leer. Pero acá dice que la justicia de Dios manifestada es aparte, separado, sin la ley. En el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Un día prediqué que la justicia es sin la ley, la justicia es por la fe. La justicia de Dios es por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, no por cumplir la ley, no por obedecer a Dios en cuanto a la ley, sino por la fe. La fe es la verdadera obediencia, digamos, que es producida por el poder de Dios a través del Evangelio. ¿Por qué dice la justicia de Dios? Porque la justicia que nosotros recibimos por la fe en Jesucristo no es la justicia propia, no es la justicia más o menos perfecta, sino es la justicia misma de Dios. Es una justicia perfecta que recibimos por la fe. Es la justicia que Cristo nos dio al derramar su sangre preciosa en la cruz. El justo por los injustos. Y esta justicia de Dios no se le puede agregar más justicia. Es una justicia perfecta. No se le puede quitar. No se le puede agregar. Es una justicia intachable. Y esta es la justicia que Dios le da a los que creen en el sacrificio perfecto de Cristo. Sigue diciendo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano pecó. Todo ser humano está separado. No puede llegar a la gloria de Dios por sus esfuerzos. Es como el folleto que papá leyó de Billy Graham una vez.
como él nos contó, que había un puente que decía hacer esto, no sé, ir a la iglesia o hacer buenas obras, dar diezmo, ayudar a los pobres, pero ninguna de esas cosas podía cruzar el puente hacia Dios. Pero después, al cruzar las imágenes, había un puente con forma de cruz. Ese sí es el único camino para llegar hacia Dios. Cristo, la fe en Cristo es el único medio de salvación. No es cumplir la ley, no es obedecer a Dios que nos salva, porque por el cumplimiento de la ley, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Esto es difícil de aceptar, imposible en realidad, en nuestras fuerzas, ¿no? Solamente por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero es imposible, ¿por qué? Porque daña nuestro orgullo. Nosotros decimos, no, pero yo quiero hacer algo. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero hacer esto, esto. Pero me estás diciendo que nada de lo que yo hago es lo que me acerca, me da la justicia perfecta de Dios. Eso no tiene que hacer. Yo quiero hacer algo. No, Dios quiere que nos despojemos. Eso es únicamente por la obra del Espíritu, de la nueva vida. Nos despojemos de todo orgullo y digamos como ese publicano, cobrador de impuestos era, fariseo, que decía, sé propicio de mí, pecador. Sé propicio de mí. Después estaba el fariseo, el publicano dijo eso, y el fariseo estaba y oraba. Yo le hago caricaturesco, no es exactamente así. Después pueden buscar capaz cómo es. ¡Ay! ¡Qué bien que yo no soy como ese publicano! Ofrendo, voy a la sinagoga, no falto ningún día. Mirá cómo leo y oro delante de todos en la sinagoga. Gracias Dios porque no soy como ese. No, el humilde, el que reconoce su incapacidad total. Porque la salvación, la justicia de Dios es aparte, sin la ley, pero por fe en Jesucristo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 24 dice, justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos declarados justos, justificados, con la justicia de Dios, gratuitamente por su gracia. No, Dios, yo no quiero eso. Yo quiero correr hasta Itatí. No sé cómo lo que hace. Yo quiero, como Lutero, por un tiempo pensaba, confesar todos mis pecados y que no me olvide ninguno de pensamiento, nada. Y pasaba horas, dice, como un día contó, pasaba ahí y después salía y dijo, no, que me olvidé de confesar ese. Hasta que sentía un peso tan grande porque entendió esto, que la ley es el conocimiento de pecado. Cuando la ley él miraba, veía su propio pecado. Y ese conocimiento de pecado es el ayo que nos lleva a Cristo. Es lo que nos dice, vos no puedes ser salvado por tus obras, porque sos pecador y siempre vas a pecar. Entonces, mirá a Cristo crucificado. Mirá el que murió y derramó su sangre preciosa para que tú seas perdonado. De gracia, un regalo inmerecido, gratuitamente.
mediante la redención, el pago de nuestra libertad, de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la separación de Dios. Es gratis. Es en Cristo Jesús. Acá dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros. Volvemos a Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el cumplimiento de la ley de tus obras. No, no dice eso. Por la sangre de Cristo. La sangre preciosa del Cordero sin mancha. Es lo que nos hace cercanos a Dios. Nosotros fuimos llamados, como papá predicaba, a tener comunión con Dios. Nosotros fuimos llamados a vivir cercanos a Dios. Pero porque ya hemos sido hechos cercanos. La experiencia de nuestra cercanía con Dios puede variar, pero la realidad de nuestra posición en Cristo, de nuestra cercanía real en Cristo, jamás cambia. Podemos sentir el peso de nuestro pecado, podemos estar mal un día, el otro día podemos estar volando en las nubes. Metafóricamente hablando, no importa la circunstancia, la verdad es que para los hijos de Dios, esta cercanía no se basa en las obras, no se basa en nuestras obras, no se basa en nuestras experiencias, sino que se basa en la sangre derramada de Cristo. Por eso nosotros podemos entrar en el trono de la gracia para alcanzar misericordia. En cualquier momento, en el lugar santísimo. ¿No es esto maravilloso? Tener acceso directo a Dios en todo momento. Tener una relación personal cercana con Dios, no por nuestros méritos, porque si no, no podríamos estar parados. Seríamos consumidos por la ira de Dios. Pero por la sangre de Cristo, lo que nos separa de Dios, en el nombre de Cristo, también desaparece. Porque Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es cuestión de nuestra identidad y posición real en Cristo. Si realmente creíste en Cristo, eres justo. Posicionalmente, en Cristo, eres justo, justificado, declarado justo. No por tu propia justicia, sino la justicia de Dios. Y esa es tu justicia real. Tu justicia real es la justicia de Dios. Eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eres escogido. Eres redimido por la sangre de Cristo. Eres sellado con el Espíritu Santo. Estás vivo. Pasaste de la muerte a la vida. Y el poder más grande que existe en el mundo te resucitó. Y tienes una vida que es la potencia más poderosa que existe. Por eso Pablo oraba: ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Hoy en el versículo 4 del capítulo 2
Por eso también Pablo decía, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Al final no dio tiempo para repasar Efesios capítulo 1 al 2, pero en la próxima, si Dios quiere, vamos a repasar. Pero Dios quiere que conozcamos nuestra identidad y posición en Cristo. ¿Sabes? La motivación que Dios da para vivir la vida cristiana es siempre en Cristo. Si tú no sabes quién realmente sos en Cristo, justo, redimido, vivo, la misma vida de Cristo está en ti. Vamos a flaquear, no vamos a tener fuerza. Vamos a empezar a depender en nuestras obras, en nuestro esfuerzo, en vez del esfuerzo que hizo Cristo. Dios quiere que nos esforcemos, sí, es verdad, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios, por el Espíritu Santo que fluye ríos de agua vida en nosotros, los que creemos. Porque nosotros en nuestras fuerzas nos flaqueamos, caemos, pero Dios no flaquea, no cae, sino que Él da alas de águila para que volemos, para que caminemos arriba de las aguas de las circunstancias de la vida, para que en los momentos de prueba vayamos en oración al trono de la gracia, no en nuestra justicia propia, sino en nuestra justicia real, que es la justicia de Dios en Cristo. Porque esa es nuestra identidad real, es en Cristo. Por eso somos llamados a vivir por fe. Cada uno de nosotros debemos conocer nuestra identidad y posición en Cristo, porque solamente así viviremos de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. Vamos a hablar más de esto, un repaso más grande, si Dios quiere. Capaz que siga más acerca del tema de la paz, que Cristo es nuestra paz y cómo, porque tenemos paz con Dios, también Dios nos da paz horizontalmente con nuestros hermanos, pero eso vamos a dar después. Me acuerdo cuando era cuando era niño, ahora soy joven, miramos una película que es Bourne, no sé cómo se pronuncia, Bourne, de Matt Damon. Bueno, disculpen mi pronunciación. Entonces, él estaba en un proyecto del Estado de Estados Unidos donde mataba para beneficio de ciertos políticos, aunque no sabía, pero sufrió un accidente por cierta razón y entonces se olvidó quién era, no sabía quién era. Entonces le sacaron, se cayó no sé en qué lugar, un mar, un río, le sacaron y él no sabía quién era, no tenía ninguna identidad. Entonces, al recorrer de la película se va, el comienzo, se va recordando de a poco quién es. De repente está en una plaza, vienen unos dos policías. No sé si José hizo una ilustración de esto una vez. Recién ahora me acordé. Creo que no. Ah, bien, entonces está bien. Igual si hacía no pasa nada, se repito. Entonces, viene la policía y él de repente sabe hablar el idioma de esos policías y hace algo así con la mano, le agarra así y agarra con la pistola y hace así en las manos. ¿Qué está pasando? Está descubriendo que tiene habilidades que ni sabía. Después
va a un lugar, entra a un lugar, habla y dice, cuando entro, me digo en mi memoria, no me acuerdo exactamente cómo dice, cuando entro acá sé que ese pesa esto, sé que este me puede enfrentar, sé que la salida está allá y esto, no sé cómo sé eso, dice, sé las placas de los autos que están allá, ¿cómo es eso? ¿Quién soy? Nosotros cuando leemos la Biblia, descubrimos quién realmente somos en Cristo. Y nos sorprendemos. Dice, wow, soy justo por gracia. Wow, Dios me ama y envió a su Hijo unigénito para morir en mi lugar. Soy amado. Soy bendito con toda bendición. Ahora en esta prueba, Dios me sostiene, está conmigo. Puedo estar en el trono de la gracia, al frente de Dios, en el lugar santísimo. ¡Wow! Estoy aprendiendo quién realmente soy. Y nosotros estamos descubriendo qué significa ser en Cristo. ¿Qué significa tener toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¡Qué maravillas! Dios nos salvó, como cantábamos eso. ¡Qué maravillas! Que leemos en la Escritura que vamos a estar para siempre con Cristo y vamos a adorar al Cordero de Dios, el León de Judá, que es digno de gloria, honra y alabanza para siempre. Debemos conocer nuestra identidad y posición en Cristo porque solamente así viviremos de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. Padre Celestial, gracias porque nos muestras en tu palabra tus maravillas, cómo nos salvaste. Y al conocer nuestra posición en Cristo, estamos conociéndote a ti, conociendo tu amor, conociendo tu gracia, evangelio. Y ese es el principal motivo que tenemos. Por eso quiero conocer quién realmente soy en Cristo. Quiero vivir de acuerdo a quién soy en Cristo y crecer en este conocimiento de Dios, en este conocimiento de lo que significa estar unido a Cristo, de que toda barrera de separación fue quitada, que cada vez que peco, aún pecados, como decía David, que son ocultos, líbrame de los que son ocultos, aún motivaciones al hacer cosas buenas, nosotros tenemos en nuestro pecado, restos de pecado, pero gracias Dios, que únicamente Cristo mismo, nuestra paz. Únicamente la sangre de Cristo es nuestra justicia perfecta, la justicia de Dios. No es lo que nosotros hacemos. Gracias, gracias. Revélanos aún más de qué significa esta esperanza que nos llamaste en Cristo. Las riquezas de la gloria en los santos. El poder que actúa en nosotros, los que queremos. Revélanos aún más lo que significa estar vivo, tener la vida espiritual, para así vivir de acuerdo a quién realmente somos. Bienaventurados en Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.